tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Un placer, un gusto enorme que nos sigan sintonizando. Nos acompaña, como siempre, Juan Carlos Uno, un servidor David Mora, que les habla al micrófono, y desde la Ciudad de México, Poliana, a quien le mando un abrazo muy grande y muy especial en este día de hoy. Por el día de hoy, ¿verdad? Sí. El tema de hoy es la fuente original. No vamos a abordarlo no sin antes agradecerles a todos los que nos acompañan y que están presentes en Guadalajara, Jalisco, México, desde donde estamos transmitiendo para el mundo a través de la red, y por supuesto un agradecimiento a quienes nos sintonizan por internet, aprovechando esa magia tecnológica en la que podemos estar unidos en todo el mundo y estar sintonizados en un tema, en una charla, en un diálogo, en, en, en contenidos de fondo que nos puede ofrecer la sabiduría universal. Repito, el tema de hoy es el número 16, estamos abordando temas del tomo 1, y ese tema se llama Fuente Original. Está un tanto vinculado este tema con el tema anterior que vimos, el que abordamos en la ocasión anterior, que fue el tema del origen. Fue el tema anterior que ya comentábamos que empleamos nosotros la palabra origen o la palabra ser para evitar una palabra maravillosa que es Dios, pero se preguntarán por qué evitar una palabra tan maravillosa que le estoy diciendo con ese calificativo que es Dios. El problema no es la palabra en sí, el problema es que se le han dado muchas connotaciones mentales, y cada vez que se utiliza la palabra Dios, a cada quien mentalmente lo remite a toda una cadena, a toda una cascada de conceptos mentales que no vale la pena arrastrarlos. Por eso empleamos términos más neutrales, incluso más científicos, y la palabra ser es un término muy filosófico, mientras que la palabra origen es un término muy científico. Los filósofos buscan la esencia de la naturaleza del ser, mientras que los científicos buscan la esencia de la naturaleza del origen, particularmente del origen del universo y de nosotros mismos también. Entonces, son términos más neutrales, más universales, y el tema de hoy es fuente original. ¿A qué nos remite fuente original? Original viene de origen, algo que viene desde el origen de todo. Y la palabra fuente ya nos habla de algo que fluye, algo dúctil, algo que puede fluir y, y que puede de alguna manera conciliar con algo demasiado rudo que hemos abordado en otros temas en relación con el carácter ilusorio de la materia y del universo. Ya hemos hecho planteamientos muy científicos a partir de la física cuántica, a partir de la simple geometría elemental, y a partir de lo que los libros universales nos dicen, en el sentido de que el universo físico, el universo tangible, es ilusorio desde el momento en que la materia no ocupa un lugar en el espacio. Ya hay hoy en día incluso planteamientos muy serios, pueden hasta a través de internet bajar programas de Discovery Channel donde se hacen planteamientos científicos serios en el sentido de que el universo es un simple holograma, no es sustancial como nosotros lo imagináramos o lo hemos imaginado a lo largo de tantas existencias. El universo físico es un simple holograma, no es una realidad sustantiva. Y, y de esto hemos hablado mucho, hemos insistido en que el universo es ilusorio como materia. Sin embargo, cuando hablamos de una fuente original, hablamos de algo que fluye en el universo.
Y si decimos original es porque deviene de manera inmediata del universo. En términos de física y en términos de ciencia, podríamos decir que esta fuente original a la que nos estamos refiriendo es la energía fundamental que en primera instancia fluyó o emanó desde el Big Bang, que es cuando surge el universo. O sea, si lo queremos ver científicamente, nos estamos refiriendo a esa energía. La energía inmediata, primigenia, que fluye desde ese punto donde se denota la gran, donde se detona la gran explosión, o el famoso Big Bang que le da origen al universo. Entonces, esa energía inmediata es la más cercana al universo, pero es una energía que todavía no es materia. Se convierte ya en materia a una distancia muy grande entre el punto de origen del Big Bang y ya el universo físico. Es decir, a una distancia muy grande después de esa emanación es cuando apenas esa propia energía da origen a lo que conocemos como materia, pero que ya científicamente sabemos que es insustancial. Pero vamos, eso que conocemos materia no es más que una manifestación de una densificación de los cruzamientos de líneas vibratorias de esa propia fuente original. Entonces, el tema de hoy es esa fuente original, esa energía primigenia, y la vamos a ver desde muchas aristas. Si hay una intervención inmediata aquí en Guadalajara. Pudiera ser que tenga que ver lo que comentas con lo que yo tengo como dato, que lo supe también de una fuente, en el sentido de que cuando sucedió el Big Bang, cuando tuvo ese suceso, la expansión fue inclusive más rápido que la luz. Es probable. Pudiera ser, muy probable. Por ello todavía no existía la materia precisamente porque estaba ese fenómeno de luz que también hace que cambie el tiempo, inclusive. Y por ello tampoco no había tiempo cuando existió, en el momento que existió lo que sucedió la explosión, y que inclusive fue rebasado a la velocidad de la luz este fenómeno. Es muy probable. La luz que conocemos, la luz que nuestros ojos ven, bueno, no la ven, pero ven su proyección, ven la manifestación de la luz. Vamos a abundar. Una reflexión que hicimos hace una semana en el tema anterior sobre la naturaleza de la luz, la vamos a repetir. El martes fue vibración. El martes, pero también hicimos en el tema de origen, también hicimos una reflexión sobre la naturaleza de la luz, la hicimos, y de hecho hicimos el planteamiento sobre la velocidad de la luz, y algo que no se abordó, que se me escapó, entre otras cosas, fue sobre esa luz no manifiesta, esa luz que nuestros ojos no pueden ver como proyección inmediata, y esa luz primigenia no tangible es muy probable que viaje a una velocidad mucho mayor. La velocidad tangible, la velocidad que se proyecta en los cuerpos y que nosotros ven ya como proyectada en los cuerpos, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y esta fuente original es muy probable que su velocidad haya sido mucho mayor. El problema es que científicamente no se puede comprobar porque es una luz no tangible. Es todo un misterio. Miren, si la simple luz que brota de un cuerpo que está en combustión, o del mismo sol que está en combustión, o la luz que sale de un dispositivo eléctrico, de una lámpara incandescente, por ejemplo, la naturaleza de esa luz está lejos todavía de la comprensión de la ciencia. Ahora imagínense la luz original, que no es tangible. O sea, la verdad es que la luz es un misterio. Es un misterio, es todo un misterio la luz. Todo un gran misterio.
y esa posibilidad de que esa luz primigenia haya viajado a una velocidad mucho mayor es totalmente abierta y viable. La ciencia no lo puede comprobar, pero es una posibilidad de la que vamos a hablar incluso al rato, ya cuando abordemos este detalle, cuando replanteemos estos detalles sobre la luz. Bien, por lo pronto, retomando, les comentaba que se ha reiterado en muchos temas que la existencia material, física, biológica es ilusoria, es un holograma, no es una realidad, puesto que aparece y desaparece, no es permanente. Desde el momento en que no es permanente, automáticamente no puede ser real. Para que algo sea real, tiene que ser permanente. No habiendo permanencia, no hay realidad. Hay una manifestación efímera, espontánea, que parecía ser, pero no es. También la filosofía coincide con eso. Para que algo sea, o para que algo esté en el ser, tiene que ser permanente, no puede ser efímero. Y sí, nos preguntan en la red, nos pregunta el grupo UR 245, que es muchas gentes que se reúnen para vernos. Un grupo que nos sintonizan, un saludo a todos ellos. ¿El origen del universo o la fuente original es la nada? Sí, y con eso vamos a cerrar, de hecho, el tema de hoy. Ya se nos anticipó. Es que habíamos visto ya el principio de polaridad, lo vimos hace unas 2-3 semanas, el principio de polaridad, y por principio de polaridad los extremos se convierten en lo mismo. Entonces, la nada es el todo, y el todo es la nada. En los extremos está lo absoluto, y lo absoluto se convierte en lo mismo. Aunque sean extremos de una dualidad, se cierra el círculo. Ese es el misterio del anillo de Moebius. Se cierra el círculo y en ese cierre del círculo está la totalidad y el absoluto. Y es lo mismo, la nada y el todo son lo mismo, nada más que nuestra mente no lo concibe, nuestra mente no comprende cómo es que los extremos sean lo mismo. Bien, retomando, hemos insistido mucho en el carácter ilusorio, pero aún cuando nos quede cierta claridad de que la materia y la existencia son ilusorias, merecen toda nuestra atención. La existencia y la materia es un objeto de atención, de revisión profundo, porque estamos viviendo en ello. Y no podemos liberarnos de algo sin comprender ese algo. Y si nosotros estamos prisioneros en un mundo de la materia y queremos liberarnos de este mundo de la materia, pues lo primero que tenemos que hacer es comprenderlo. Entonces, exige, no solamente merece, exige toda nuestra atención la existencia, aun cuando sea ilusoria, por un simple hecho, que brotó de un ser absoluto. Y desde el momento en que surge a partir de un ser absoluto, aunque no sea el ser absoluto, merece nuestra atención y nos exige comprenderla. Y por lo tanto, no caigamos en el error de rechazar a la existencia. Sería un desatino muy grande rechazar la existencia aun cuando nos somete, cuando nos expone a circunstancias difíciles. Nadie de nosotros va a pasar esta vida sin afrontar circunstancias difíciles. Nadie. Nadie está exento. Todos afrontamos circunstancias difíciles. Son ilusorias. Pero cuando las afrontamos, nadie nos convencería de que son ilusorias. En el momento de afrontarlas, estamos tan identificados con la existencia, con la materia, que nadie nos convencería de que son ilusorias. Por eso, los momentos de relativa paz, son propicios para poder reflexionar esto, porque no estamos tan extremadamente expuestos a esa carga de identificación con la materia y la existencia. Y para esto, en lugar de rechazar a la existencia, lo primero que tenemos que hacer es insistir en el discernimiento, o llamémosle la distinción entre las dos naturalezas. Hay que distinguirlas, hay que discernir sobre ellas, porque si no hacemos una distinción entre una naturaleza y otra, la identificación, la carga emocional es inevitable. Por eso insisto en que
la primera, el primero detalle fundamental está en ese discernimiento. Y ya una vez que se discierne entre las dos naturalezas, pues entonces ya podemos entender lo importante que es hablar de la fuente original, porque hablar de la fuente original es hablar de la naturaleza absoluta. Una naturaleza que por ser absoluta no es cognoscible, no la podemos comprender, pero nos podemos acercar a esa comprensión. La naturaleza dialéctica, la naturaleza externa, sí la podemos comprender parcialmente, pero la podemos comprender, nunca en su totalidad, pero por lo menos lo necesario para comprender el juego que estamos ejerciendo con ella. La naturaleza absoluta no la comprendemos, pero nos podemos acercar a través de la fuente original, que es la radiación más alta que hay en el universo. Es lo que viene siendo el hilo de contacto entre el ser y la existencia. Y si bien comprendemos que nuestro propósito fundamental está en el ser, si ya entendimos que los propósitos externos, por muy importantes que parezcan, siguen siendo superficiales, aunque el propósito sea convertirnos en el presidente de la República donde vivamos, sigue siendo superficial, puesto que es pasajero, transitorio. Una vez que entendimos que el propósito, insisto, está en el ser, bien, pues hay que permitir que esta energía fluya para comprender al ser a través de ella, porque esta energía es la que nos podría permitir comprenderlo más allá de nuestro razonamiento intelectual. Esa energía es lo que en la Edad Media se le conocía como la piedra angular, como el elixir de la verdadera vida. Jesús de Nazaret nos habla mucho sobre esa verdadera vida, y esta energía viene siendo el elixir de esa verdadera vida. Es la luz del amor universal y es el hilo de Ariadna en la tradición helénica. Es lo que queda simbolizada como ese hilo de Ariadna que a ella le permite arriesgarse en encontrar a su amor verdadero para rescatarlo de ese laberinto donde un monstruo, un minotaurio lo iba a exterminar. Y ese hilo de Ariadna es el que nos permite salir de la ilusión, de ese laberinto que simboliza la ilusión, simbolizado en la tradición helénica. Y ese hilito de Ariadna es el símbolo de esta fuente original, porque es el hilo de comunión o el hilo de contacto, insisto, entre el ser y la existencia. Viene siendo ese hilo. Es la única posibilidad de contacto que como entidades de la existencia podemos tener hacia el ser que lo llevamos dentro. Sabemos que esa luz, esa fuente, es incognoscible, como también es incognoscible el conocimiento absoluto, porque esa fuente es el propio conocimiento absoluto. O sea, esa fuente original lleva en sí, consigo, ese conocimiento absoluto. Y pues, si queremos acceder a ese conocimiento absoluto, tenemos que hacerlo a través de esa fuente, que es la propia gnosis. El término griego, gnosis, es para esa fuente. Ya a lo largo del tiempo ha habido corrientes filosóficas o religiosas que han empleado ese término gnosis para personificar su búsqueda o su trabajo esotérico, pero en realidad la palabra gnosis es un término muy antiguo, viene desde los griegos, pero Hermes Trismegisto ya lo empleaba el término de gnosis, refiriéndose precisamente a ese conocimiento absoluto. Y ese conocimiento absoluto, esa fuente, esa luz, porque es luz, hay que entenderla desde ahorita como luz, no está sujeto a un cambio, porque hay quienes, cuando se refieren a la conciencia absoluta, hablan de la expansión de la conciencia, y no. La verdadera conciencia, la conciencia del ser, no está sujeto a cambio, ni a expansión, ni a crecimiento de nada. Nuestra conciencia existencial, después hablaremos de ella, que es razonativa, esa sí está expuesta al crecimiento, pero también al decrecimiento.
Esa sí puede expandirse y decrecer, la conciencia existencial, pero la conciencia del ser no está sujeta a ninguna expansión, porque el ser no cambia, el ser es absoluto en sí mismo y por sí mismo. Entonces esta conciencia no cambia, esta fuente original porta esa conciencia que no está sujeta al cambio. Esta luz es un fluido electromagnético y este fluido electromagnético los alquimistas también le llamaron la magnum o el secreto del magnum opus, o es la luz con la que se hace la gran obra. Y también la simbolizaron con el oro vivificado, los propios alquimistas, con ese oro, esa transmutación del plomo en oro, pues ese oro representa esta verdadera luz, representa este verdadero fluido electromagnético. Y hay que entender también, antes de ya pasar a las citas, que para acceder a esta luz o a esta fuente original, nunca lo vamos a hacer a través de ningún método, ni a través de algún ritual, o a través de alguna disciplina, o a través de alguna religión. No existe un medio para llegar a ella, porque si no existe un método, tampoco existe un medio. La energía fluye en el universo y está presente en todo el universo, no necesitamos de un artificio para acceder a ella, porque ella ahí está y ella es, igual que nuestro ser interno, aquí está y él es. Entonces, ni siquiera a través de un esfuerzo humano podemos llegar a ella. En un momento dado, si habláramos de esfuerzo, tendríamos que hablar de su antítesis. Tal como lo dice el taoísmo, tendría que ser a través del no hacer. Que por cierto, ese no hacer es un tema fundamental, impresionante, es una clave maravillosa que la vamos a abordar el segundo tomo, a principios del segundo tomo. Es más o menos viene siendo como el tema, alrededor del tema 34, 35 por ahí. Sí. Lo que mencionaba sobre que no podemos ir hacia esa fuente, pero ¿sí puede venir hacia nosotros? Mira, ni podemos ir hacia ella, ni puede venir hacia nosotros. Porque el ir o el venir es un concepto mental y dimensional. ¿Por qué no? Porque esta fuente original está presente en todo el universo. Entonces, ¿por qué ir a ella si aquí está? ¿Por qué tendría que llegar a nosotros si aquí está? O sea, está en el universo, está presente, está de manera omnipresente en todo el universo. Sí. Solo que a veces no nos damos cuenta. Ese es el detalle. Estamos distraídos de ella. Pero sí hay como una cierta comunicación. No comunicación. Un vínculo. El vínculo, mira, el vínculo no lo podremos dar a través de la personalidad, porque la personalidad es consustancial con la materia. Nuestra personalidad es hija de la madre tierra, por lo tanto su naturaleza solamente puede vincularse con los niveles vibratorios correspondientes a la tierra y a la materia. Nuestro ser sí tiene la naturaleza que corresponde a la vinculación con esta fuente original. Ahorita, por decirlo de manera figurativa, porque es algo que razonativamente nos rebasa, nuestra personalidad está en interposición entre el ser y esta fuente original. O sea, nuestro ser interno está enclaustrado en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo biológico. Por alguna razón, después abundaremos en ello, no está orientado ahorita hacia esa fuente, y nuestra personalidad podríamos decir que es una especie de aislante que impide ese vínculo y que al mismo tiempo se convierte en un distractor. Es como si el ser original estuviera distraído en la personalidad y eso no le permitiera tener esa conciencia de esta luz. Pero
Ah, claro, mis palabras son imprecisas. Para esto no puede haber una precisión total, porque estamos hablando del ser. Y el ser rebasa nuestra capacidad cognitiva. Pero a manera de alegoría podemos decirlo de esta manera. La personalidad mantiene toda la distracción que no ha permitido la conciencia de esta luz, que aquí está, nuestro ser aquí está y esta luz aquí está, pero no hay esa conciencia, estamos distraídos, hay una distracción, llamémosle de esta manera, es la palabra que puede aproximarse más a este fenómeno, hay una distracción, y esa distracción es porque la personalidad se cree que es el ser, cree que es el ser y la personalidad quiere jugar ese papel y eso es lo que mantiene toda la distracción. Sí. Hay un ser con minúscula y un ser con mayúscula. El ser es un ser. El ser. O hay un solo ser. Mira, en cuanto al ser es uno solo. El que sí hay yo con mayúscula y yo con minúscula es en cuanto al ego. Y vamos a hablar después de ello. Es más, anticipo una probadita por lo que usted está preguntando. No tenía planeado decirlo, es más, nunca lo hemos dicho en este tema, pero lo voy a abordar. Hay un paralelismo. Pero antes de eso, antes de establecer el paralelismo, primero aclarar algo. Ya vimos el tema de dualidad. Ya vimos que todo es dual. Y mucha gente puede creer que el ser y la personalidad constituyen una dualidad. El ser en la realidad, la personalidad en lo ilusorio, y están en la dualidad de lo verdadero y lo falso. Y no puede ser. En el ser no operan las leyes universales, porque el ser es absoluto y ejerce una libertad absoluta. Entonces, el ser no puede estar sometido a ninguna ley. La ley no opera en el ser. En la personalidad sí, y en la existencia sí, en la materia, en todo lo manifiesto en la materia, claro que operan las leyes universales. Y si bien nos queda claro que en el ser no opera la ley universal, entonces la dualidad tampoco. Por lo tanto, el ser no puede formar parte de una dualidad. Por eso no puede haber ser con mayúscula y ser con minúscula, porque en el ser no opera la dualidad. Y como no opera la dualidad, pues mucho menos podemos decir que la personalidad y el ser sean un par dual. No puede ser. Ahora, en la personalidad sí hay dualidad. Hay personalidad inferior, hay personalidad superior. Hay un yo inferior y un yo superior. Pero ese yo superior nada tiene que ver con el ser. Y muchas corrientes esotéricas han hablado del yo superior como si fuera el ser. Y ha sido un tropiezo terrible. Este es un tema tan delicado que lo dejamos hasta el tomo 4. Hasta el tomo 4 mandamos el tema del yo superior. Incluso aquí en el Centro Universalista, que ya tenemos 5 años operando, no hemos llegado al tema del yo superior. Pero no hay problema, vamos a fluir, las conferencias, las charlas. Es el tema, para ser más específico, es el tema 102. Es el 102, el de yo superior. Doy una pincelada, y eso sale a colación porque usted lo pregunta, no pensaba hablar de ello, pero bueno, doy una pincelada y un acercamiento al tema. Nosotros somos un microcosmos, y ese microcosmos es un punto que es el ser. De ese ser emana un fluido vibratorio que se forma como una esfera, y en la orilla de la esfera están puros puntitos que son cruzamientos de líneas vibratorias, que es donde se registra toda la influencia karmática y todo lo que ha sucedido en las vidas pasadas de todas las personalidades que se han manifestado en ese microcosmos. Entonces, si se fija en la descripción que les di, es un punto, una esfera vibratoria. Se dice que tiene aproximadamente 4 metros de diámetro, 2 metros de radio, es lo que se dice. Y cada uno de nosotros pues, tiene esa atmósfera vibratoria. Bueno, pues el universo, si se fijan, el macrocosmos es casi igual. Es un punto donde emana el Big Bang, que es una emanación vibratoria, y en la orilla de esa emanación vibratoria, de esa esfera, están todas las galaxias.
Todas las galaxias giran alrededor de un plano esférico, porque todas son concéntricas, están equidistantes o relativamente equidistantes al punto de donde surgió el Big Bang, del punto de donde surge el universo. Entonces, hay un paralelismo total. Bueno, pues esa energía que fluye del universo es la emanación inmediata del ser. La energía que surge inmediata en nuestro microcosmos, esa energía inmediata, ese es el yo superior. La más inmediata de nuestro ser, es la más inmediata. Y como es la más inmediata, tiene una fuerza enorme y un poder enorme. Y en los hombres naturales, como nosotros, que estamos caídos en un estado de ilusión, ese yo superior, que es la energía inmediata del microcosmos, está orientada a la naturaleza externa, a la naturaleza física, está orientada a la existencia y goza de una fuerza muy fuerte y tiene una influencia impresionante sobre nuestra personalidad. Y ese es el yo superior, pero como lo tenemos orientado, como se mantiene orientado a la existencia, ahorita para nosotros es un impresionante obstáculo. En ese yo superior se podrían desarrollar todas las cualidades como clarividencia, clarividencia, telepatía, y ahí es donde se pueden desarrollar todas esas cualidades paranormales, todas esas, eso que para muchas personas es virtud, en ese yo superior se desarrollan, pero no es el ser. Y cuando ese yo superior desarrolla esas cualidades, lejos de darnos la oportunidad de liberarnos, se convierte en un obstáculo para nuestra liberación. Porque ahí recae toda la posibilidad de la soberbia, de decir, yo puedo esto, yo puedo aquello. Es un tema delicadísimo, por eso lo dejamos hasta el tomo 4. Entonces, en el yo, sí hay yo superior y yo inferior, ahí sí hay dualidad. Entonces todos tendríamos esos fenómenos paranormales. Todos tenemos en potencialidad la posibilidad de desarrollarlos, pero quien los desarrolla, cuidado, porque desarrollar esas capacidades es meterse con toda la facilidad en estados de arrogancia y de sentirse superior a todos los demás. Y allí es donde está el pecado. De hecho, eso es el pecado original que se marca en la Biblia, es eso, el orgullo. Y allí es donde se cristalizarían los motivos del arraigo con este planeta. Por eso hay muchísimo que decir. Imagínense, tanto que decir que lo dejamos hasta el tomo 4. Y para poder abordarlo en esencia, tendríamos que tener muchos elementos de varios temas para poder meterlos en materia de este tema, articularnos en ese tema y poder llegar a algo más, una visión más precisa de esto. Sí. Dices que sí, que tendríamos que tener cuidado en desarrollar esas habilidades, pero si solas llegaran... Si llegan solas es porque en otra existencia ya se desarrollaron y por ley de recurrencia llegaron. Y si llegaron, cuidado. Hay que ser lo suficientemente inteligente para manejarlas. Por ningún motivo envanecerse de poseerlas. Es la primera gran clave. ¿Por qué? Porque si siendo un humano mortal común y corriente nos cuesta trabajo reconocer que nuestra personalidad es efímera, es insustancial, que es ilusoria, ahora imagínense en una persona que tiene poderes, háganle creer que su personalidad es ilusoria. Está dificilísimo, es muy difícil, muy difícil. Ahí es donde se cristaliza la soberbia. Sin embargo, también es ilusorio, porque no es el ser. Es lo más cercano al ser, pero no es el ser. Y muchas corrientes pseudoesotéricas desarrollan y potencian al yo superior y todo el mundo cree que están liberando el ser. Esa es la parte más grave y más delicada. Es lo más delicado y la inmensa mayoría de las corrientes esotéricas han caído en ese error. Lo han liberado, lo han potenciado, lo han exaltado y el desarrollo de facultades a partir de ese ser, de ese yo superior,
Los ha hecho creer que ya son el ser. Y toda esa gente termina en unos estados terribles, de arrogancia, de prepotencia, de vanidad, de utilización hacia sus semejantes, y terminan mucho más arraigados con la materia que un hombre común. Es un riesgo impresionante, es un riesgo enorme, enorme. Insisto, ese tema lo dejamos hasta el tomo 4. Hasta el tomo 4, porque hay que engranar muchos detalles para poder entender este fenómeno. Y tan delicado que muchísimas corrientes lo han estado desarrollando. Muchísimas corrientes. Es como cuando tienes dinero. A ver, el micrófono. Es como algo paralelo así al dinero, cuando tienes dinero. Sí. No cualquiera puede tener dinero. Pero es todavía peor que el dinero. Es como el dinero, pero peor. Porque cuando alguien tiene mucho dinero, sabe que de repente lo pueden secuestrar y lo pierde todo. O sabe que se puede enfermar y no se va a llevar nada. Pero cuando alguien tiene poderes paranormales, que en realidad ni siquiera son paranormales, son normales, son naturales, pero para la gente común resultan paranormales, esa gente, el envanecimiento de esa gente es mucho más elevado que ni la posesión del dinero. O sea, se siente superior a todas las personas comunes del planeta, y no se dan cuenta que con eso se están hundiendo más todavía en la materia. Pero, insisto, es un tema muy delicado. Ya lo anticipo por su pregunta, porque la pregunta era directa. Sí, aquí hay una pregunta en la red, y importante porque hay que hacer la aclaración. Sí. Nos dice Javi, ¿cómo es que se puede potencializar el ser si tan solo él es el gran observador? Efectivamente, el ser es el gran observador. El ser no se potencializa. Estamos hablando del yo superior. Estamos hablando del yo superior. Hay que diferenciarlo, porque sí es... La pregunta inmediatamente denotó confusión. Exactamente. Esta pregunta. Por eso lo dejamos hasta el tomo 4. Sí. Y vuelvo a insistir y vuelvo a aclarar. Ese yo superior que tiene que ver con la energía de nuestro microcosmos más cercana al ser, pero que no es el ser, nada tiene que ver con el ser. Es cercana a él, pero no es el ser. No es el ser. Y si lo quieren entender a nivel cósmico, lo vamos a entender a través del pasaje del Antiguo Testamento sobre el ángel Luzbel. Ese ángel Luzbel es una representación mitológica del fenómeno del yo superior, y que cae porque cree que es la luz misma, que él es en sí mismo la luz por sí mismo, y él es la luz misma, y ¡pum!, por arrogancia cae, y ese yo superior es el reflejo de ese fenómeno. Pero insisto, vamos dejándolo nuevamente, la pregunta lo exigía. Por lo pronto insisto en que no nos confundamos. Ese yo superior también se conoce como ser aural o como personalidad aural. Nada tiene que ver con el ser verdadero, nada que ver. Aún con todo su poder, aún con todas sus potencialidades, nada que ver. Lejos de ser el ser verdadero, podría convertirse para nosotros en la hundición más profunda en la materia. Sí, nos pregunta Javi. Bueno, nos dice Javi, no fue una pregunta, fue solo una observación. Sí. Pero hay que aclararlo, Javi, porque como varias gentes van a ver la repetición y van a ver el chat, sí puede confundirse, claro. Confundirse. Sí, Gracias, claro. Javi, por tu Y participación. no es una alusión personal, que quede la aclaración. Ahorita dije hundición, es hundimiento. Y el juego de palabras de repente uno lo hace patinar. Pido una disculpa por la conjugación equivocada. O sea, este ser nos puede provocar el hundimiento a la materia más radical que pueda haber. Entonces, es un tema muy delicado. Entonces, retomando su pregunta, sí hay yo superior y hay yo superior, yo inferior y yo superior. La personalidad no. La personalidad, el ser es. La personalidad es el mismo yo. También hay personalidad material, personalidad aural, yo inferior, yo superior, pero el ser es. Y ahí no hay división, no hay cualidades, no hay magnitudes, no hay características, no hay expansiones, no hay nada. El ser es y se acabó. O sea, ahí no opera la ley.
Entonces hay que hacer esa, y esta distinción que acabo de hacer, dejémoslo como una tarea pendiente, porque ninguna escuela, o casi ninguna escuela esotérica que yo conozca hace esa distinción, casi ninguna. Y esto es grave. Por eso al principio de la exposición recordarán que insistí, la distinción de las dos naturalezas es fundamental y es lo que nos permite valorar la fuente original como tal y distinguirlo de todo lo demás. Entonces, vamos a dejarlo así, no es el verdadero ser, lo dejamos para después, ya llegaremos al tomo 4, no hay prisa. Por cierto, ya estamos próximos a emitir la edición del tomo 4. Yo espero que en unas 3-4 semanas ya lo podamos subir a la red, el tomo 4. Y si a alguien le quedó la inquietud, ya cuando subamos el tomo 4 a la red puede leer el tema. Es el tema 102 y ya lo puede leer con calma y abundar en los detalles de lo que en este momento estoy abordando, estoy anticipando, ¿sí? Bien, vámonos ahora hacia las citas. Vamos a empezar primeramente por entender que esta fuente original, de ella hablan todas las tradiciones. El único detalle es que cada tradición le pone un nombre distinto. Entonces, vamos ahorita a leer una cascada de citas. Van a fluir muy rápido porque son muchas. Este tema trae muchas citas, más que cualquier otro tema. Bueno, trae tantas citas que lo vamos a desglosar en dos jueves, en dos sesiones. Hoy es la primera parte y la próxima reunión, la próxima charla, el próximo jueves, va a ser la segunda parte, porque son muchísimas citas. Y estas van a fluir muy rápido porque la intención de esta primera cascada de citas es solamente para ubicar el nombre que le va dando cada una de las tradiciones a esta fuente original. Empezamos por la primera cita, que es de la tradición hebrea. Viene del Zohar, del libro del Zohar, y ahí en este libro se dice lo siguiente: porque florece espléndidamente en el jardín del Edén, la comunidad de Israel recibe el nombre de Rosa de Sharon, porque su deseo es que la riegue el manantial profundo, que es la fuente de todos los ríos espirituales, recibe el nombre de lirio de los valles. Bien, entonces aquí nos está hablando de esa Rosa de Sharon, que viene, la rosa es el símbolo del ser, ya lo hemos visto cuando hablamos del tema del ser interior original. De hecho, los alquimistas de la Edad Media, autonominados Rosacruces, esa rosa la ubican como el símbolo del ser interno. Los hebreos también ubican a la rosa como símbolo del ser interno, pero aquí le llaman Rosa de Sharon, y hablan de un manantial profundo para que riegue esa rosa. Bueno, pues ese manantial profundo, ese nombre de manantial profundo, lo están empleando los hebreos en esa cita del Zohar. La siguiente es del taoísmo, viene el libro de Chuang Tzu. Tuvimos un problema aquí. Ya está, ahora sí en el PowerPoint. Bien. A un pez le basta con tener un pozo de agua para vivir. Allí encuentra todo lo que necesita. El hombre que vive en el Tao tampoco necesita más que el Tao, Chuang Tzu. Aquí en la tradición del Zen, en tradición de Lao Tse, a esta fuente se le conoce como el Tao, a la fuente original. En el budismo también se hace referencia a esta fuente original, y en un extracto del Evangelio del Buda encontramos lo siguiente: un verdadero discípulo del Tathagata no debe poner su confianza en autoridades o en los ritos, sino que trascendiendo lo ideal del yo o del ego, descansará confiado en el Amitabha, que es la infinita luz verdadera. Bien, esa infinita luz verdadera, Buda le llama Amitabha. Una observación: vamos a encontrar muchas citas donde a esa fuente original se le ubica como luz, se le da el apelativo de luz. En este caso ya lo dice también Buda, y creo que en otra de las citas anteriores también
se mencionó, o vamos a encontrar en muchas citas la palabra luz. El término de luz o el apelativo de luz lo vamos a encontrar también para hablar sobre este tema, la fuente original, y particularmente, insisto, aquí Buda le llama Amitabha. Vamos a la siguiente cita, ya en el cristianismo, este es del Evangelio de Felipe. Antes de la venida del Cristo, en el mundo no había pan, lo mismo que en el paraíso. Sitio en el que habitaba Adán. Había allí muchos árboles para alimento de los animales, pero no había trigo como alimento para el ser humano. Este se alimentaba como los animales, pero cuando vino el Cristo, el hombre perfecto, trajo pan del cielo, para que el ser humano se nutriera con alimento de humano. Evangelio de Felipe de la Hamada. Aquí esta fuente original se llama el pan del cielo. La referencia que hace en este Evangelio de Felipe es muy interesante porque distingue los dos tipos de alimentos. Antes de la llegada del Cristo, antes de esta manifestación crística que vino a esta naturaleza, el humano se alimentaba nada más del alimento como todos los animales y mamíferos de la naturaleza. Mas, sin embargo, cuando el Cristo se manifestó en esta naturaleza, la parte divina del ser humano pudo ser alimentada por esa energía crística, que en este caso se le conoce como el pan del cielo. La siguiente también es de los evangelios de Nag Hammadi, en este caso el Evangelio de la Verdad, y aquí aparece el término que por excelencia se empleó en el gnosticismo cristiano. Es el término más empleado en los evangelios gnósticos cristianos, que es el de pleroma. La cita dice: el pleroma que no es deficiente, pero que colma la deficiencia, es lo que el Padre suministró desde sí mismo para completar lo que falta, para que así reciba la gracia. El pleroma es el descubrimiento de la luz de la verdad que es inmutable. Bien, el término concreto es pleroma y volvemos a observar, aparece la palabra luz. Se le da el apelativo de luz. Insisto también nuevamente, la palabra pleroma hay que ubicarla como el término del gnosticismo cristiano. La siguiente es del Evangelio de Judas. Replica el maestro: quien come del pan y bebe del agua de la vida eterna, nunca volverá a tener hambre ni sed, y sus males desaparecerán de él, porque tiene en su interior la gracia de la palabra, que la palabra le ha dejado. Evangelio de Judas. Aquí en esta manifestación que hace el Evangelio de Judas, el Cristo habla de ese pan y agua de la vida eterna, que es el movimiento que hace la energía crística en el ser humano y comienza a alimentar de todo lo que es la sed del conocimiento, la sed de lo que viene siendo la verdad, que se manifiesta a través de esa energía crística. La siguiente viene del Evangelio que para los gnósticos era el más fundamental, que es el Evangelio de la Pistisofía. Y en este Evangelio Jesús dice: yo he venido para traerles el conocimiento completo de la emanación del universo, porque la emanación del universo es el conocimiento del misterio. Bien, aquí emplea para la fuente original el término emanación del universo. Lo hemos manejado así desde el principio, es una emanación que es con la que surge el universo mismo, y es el conocimiento absoluto. Y agrega aquí otro término, el misterio, es el conocimiento del misterio. Hace unos momentos les comentaba, es que para el hombre la luz sigue siendo un misterio. Para la ciencia, la naturaleza de la luz sigue siendo un misterio. Bien, pues en la luz están todos los misterios universales. Y ese tema de los misterios universales incluso es un tema que también dejamos para el tomo 4. Por lo mismo, es un tema un tanto delicado. Vamos a la siguiente cita. Seguimos con el cristianismo, pero ahora en la Biblia oficial, en los evangelios canónicos, en el Evangelio de Juan dice lo siguiente: yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conocen, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Y aquí la diferencia que hace Jesús de la presencia del Cristo y el que Él se tiene que ir, y lo que deja es el Espíritu de la verdad, que es la fuente original. Y hace la misma referencia, quien el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. No es algo físico, es algo interior en la parte divina del ser humano. Y dice, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes, estará en ustedes. Ya aquí la diferencia de que antes en las tradiciones decían que Dios estaba en un lugar, estaba en una parte, etcétera, y Jesucristo hace la referencia de que no, está dentro del ser humano. Aquí el término que usa Jesús es consolador. Ujú. En este Evangelio de Juan emplea el término consolador, ¿sí? ¿Es sinónimo del Espíritu Santo? De Espíritu Para, Santo. es la siguiente Sí. cita. Ujú. Es la siguiente cita precisamente. Usted es muy intuitiva. La siguiente cita es del Evangelio de Juan también, el capítulo 12, versículo 26, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, aquí emplea ya los dos términos juntos, Consolador y Espíritu Santo. Es lo mismo, o sea, ya en la cita literalmente lo ubica como lo mismo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, emanado del Padre, emanado desde el origen, les enseñará todas las cosas, es decir, porta el conocimiento absoluto. Ese fluido, esa fuente original, porta ese conocimiento absoluto, ese fluido electromagnético. Y les recordará lo que les he dicho, es que ahí está todo ese conocimiento, en esa luz, en esa fuente, en ese fluido electromagnético, ahí está todo el conocimiento de la verdad. Va más allá de la mente. La mente no puede acceder a él, pero él nos puede llegar a través del corazón. Es por eso que los libros universales hablan de que el misterio brota del corazón. Cuando alguien recibe los misterios universales, se reciben desde el corazón. La mente los capta, pero los capta desde el corazón. O sea, no llegan a la mente, llegan al corazón y la mente puede captarlas. Entonces, un iluminado, cuando habla como iluminado, en realidad está hablando desde el corazón. La mente se convierte en un instrumento del corazón para que el corazón hable a través de la mente y la palabra brote a través de él. Ese es el fenómeno que se da en un iluminado. Pero para que alguien llegue a ese estado, primero tendría que rendir su mente al corazón. La mente tendría que rendirse al corazón. La mente tiene que reconocer lo que Sócrates dijo: lo único que sé es que nada sé. Cuando la mente reconoce que lo que sabe en realidad no es como lo debe de saber, que en realidad no es la realidad plena, en ese reconocimiento del lo único que sé es que nada sé, ahí es cuando la mente se rinde al corazón. Y es cuando el misterio desde el corazón emana a través de esta fuente. O sea, esta fuente es la portadora de la verdad, del conocimiento absoluto. Bien, vamos a la siguiente. Seguimos todavía con cristianismo, pero a través de una epístola de Pedro Apóstol. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, acercándose al Señor piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Aquí, leche espiritual es el término que se le da a la fuente original. A la referencia que hace, desechada ciertamente por los hombres. Originalmente, la humanidad, somos ahora, caímos en esta parte externa, identificados con lo que viene siendo el cosmos. Al identificarnos con el cosmos y la parte externa, la personalidad, desechamos lo que viene siendo esa piedra viva, esa leche espiritual, al enfocarnos a la parte externa. Tenemos que reiniciar ese camino de regreso hacia la parte interna del ser humano y recibir y conectarnos con esa fuente original que aquí en esta cita la menciona como leche espiritual. La siguiente cita es de la Apocalipsis de Juan, y ahí nos dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Bien, ese árbol de la vida es un símbolo y simboliza la fuente o de donde emana esa fuente de ese verdadero alimento. Recordarán que en el Antiguo Testamento se habla de que en el paraíso había dos árboles. Un árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es de donde comió Eva la manzana en primera instancia. Todo es mitológico, pero hay una enseñanza detrás de la mitología. Y también se habla de que había un árbol de la vida. Originalmente Adán y Eva se alimentaban del árbol de la vida y les dijeron no vayan a comer de ese otro árbol. Entonces, la mitología de Adán y Eva, que representa la caída del hombre en la materia, deriva de que ellos abandonaron el alimento fundamental y se fueron sobre el alimento físico, material, terrenal, que los metió a la dualidad, los mete a la dualidad. Por eso se dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, con ese alimento se meten a la dualidad. Y se las advirtió, no se alimenten de ese árbol, y bueno, ahí estamos todos de tarugos, nos alimentamos de ese alimento terrenal, es mitológico, o sea, pero habla del cambio de orientación que tuvimos, nos orientamos hacia la materia a través de un alimento, de una energía que no era la apropiada, a través de fluidos vibratorios más densos, y nos metimos en esos fluidos vibratorios densos y nos olvidamos del fluido fundamental, de esa fuente original que es el fluido fundamental que emanaba del árbol de la vida. Aquí se menciona en el Apocalipsis de Juan, haciendo referencia a ese pasaje del Antiguo Testamento. Bien, vamos a la siguiente, también de la Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta frase y esta cita la hemos escuchado mucho. Hay que reflexionar sobre cuando dice el principio y el fin. O sea, es a la vez el principio y a la vez el fin. Por eso es vida. Todo en la existencia tiene un principio y tiene un fin. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. La existencia. Mas, sin embargo, el alfa y el omega, la manifestación original, no tiene ni principio ni fin, o sea, siempre es la vida. Por eso se distingue la vida, lo que es la existencia y lo que es la vida. La vida eterna es en no tiempo, o sea, que siempre es. Y lo que es la existencia es lo que tiene el proceso de nacer, crecer, reproducir y morir. Bien, aquí es por eso que muchos filósofos mencionan que Dios no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tiene principio ni tiene fin, o sea, Dios es. Y aquí hay que hacer esa referencia en esta cita, cuando dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, los dos a la vez. O sea, no está en la existencia, está en lo que se llama vida. Y es por eso que en esta fuente original se le conoce como el agua de la vida. Bien, la siguiente cita ya es del Islam. Ahora ya nos introducimos en el Islam. Hay varias citas del Islam a partir de Ibn Arabi. Vienen en un libro maravilloso que escribió él que se llama El núcleo del núcleo. En esa cita dice así: todas las cosas que existen se manifiestan de la aceidad absoluta. Si la revelación, que es la vida de ese ser, se cortase durante un instante, todo se sumiría en la no existencia. Bien, aquí le da el término de aceidad a esa energía, a esa luz, a esa fuente que nos conecta con la verdad de la vida. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y la palabra aceidad qué significa? Aceidad es un término que hace referencia a una cualidad de, por ejemplo, si decimos dignidad, es cualidad de lo digno. Si decimos superioridad, cualidad de lo superior. Si decimos inferioridad, cualidad de lo inferior. Si decimos aceidad, es cualidad del ser. Es una palabra maravillosa. Aceidad significa cualidad del ser. Es una palabra que embona genialmente
para asignarle a ese fluido o a esa fuente original. Es decir, es una energía, es una fuente que tiene la cualidad del ser. Por eso en el Islam le llaman aceidad. Vamos a la siguiente, también de Ibn Arabi. Cuando la luz de Alá se enciende en el corazón, los pies de los ladrones desaparecen. Ibn Arabi, el luz de Dios. Bien, aquí la luz de Alá es la parte original. Se enciende en el corazón del ser humano, en la parte interior del ser humano. Los pies de los ladrones desaparecen. ¿Quiénes son los ladrones? Bueno, nuestra personalidad que está evocada a la existencia, pensando que la identificación que tenemos ante el exterior, nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra voluntad es real, y eso es lo verdadero. Esos son los ladrones de nuestra verdadera conciencia, de ese despertar que necesitamos. La parte interior de nosotros, que es el corazón, que es la parte ígnea, en donde está la chispa divina de espíritu, es ahí donde se encuentra ese conocimiento interior. La siguiente, bueno, aquí vuelvo a insistir, utiliza también el término luz. Si se fijan, en todas las tradiciones usan el término luz, en este caso en el Islam, luz de Alá, pero el término luz sigue apareciendo. La siguiente también de Ibn Arabi dice, el conocimiento es un espejo de la aceidad. La efusión viene solo de Dios. O sea, puede usar el término aceidad como una efusión que viene de Dios. Y habla también de un espejo donde se refleja esa aceidad que es el conocimiento mismo. Volvemos a lo mismo que dicen las otras tradiciones. Allí está el conocimiento absoluto. En esa aceidad o en esa efusión está el conocimiento absoluto. Bien, vamos a la siguiente de Ibn Arabi también. Con esta cerramos el Islam. Los caminos que conducen a Dios son tantos como los suspiros de las criaturas. En cada aliento hay un camino hacia Dios, lo que dignifica al gnóstico. Y lo que tiene que hacer es tomar cada aliento de Dios y devolvérselo a Él. Aquí Ibn Arabi nos menciona que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tener ese contacto con esa fuente original. Y termina diciendo algo interesantísimo. Lo que tiene que hacer es tomar cada aliento de Dios y devolvérselo a Él. Así como se manifiesta en nosotros esa fuerza divina, tenemos que devolvérselo. ¿Cómo? Hacia el corazón de todos los demás. Porque en el corazón de todos los demás está esa fuerza. Y engrana con algo que habíamos comentado, del universo. Todos los científicos coinciden en que la materia va a desaparecer y se va a degradar y se va a disolver y va a llegar un momento en que se disuelve el universo y termina en la nada. Entonces hay un movimiento de explosión y otro de implosión. En la explosión, todo lo que no es verdadero desaparece. Y lo que es verdadero regresa a su punto de origen. ¿Qué es lo verdadero? Esta fusión. Precisamente, y aquí en esa cita le dice, devuélvelo a Él. Es decir, lo que sí es verdadero, regresa al ser. Lo que no es verdadero, que es la materia, se disuelve y se acabó. Y terminó el universo. Bien, la siguiente, de Hermes Trismegisto, muy breve, dice, los hombres que compartieron la gnosis devinieron hombres completos. Ya había anticipado, la palabra gnosis es el término que desde Hermes se utilizó precisamente para este fluido fundamental que es la fuente original. La siguiente es de Paracelso, vamos a irnos un poco más ágil porque faltan muchas citas. Entre nosotros, pobres mortales, Cristo opera como renovador de la luz eterna. Pero además de eso, Él renueva la luz natural. Aquí esta cita es muy reveladora en el sentido de que se conecta con nosotros en la parte de la renovación de lo que viene siendo nuestra parte espiritual, pero también renueva la parte natural del ser humano. Y aquí Paracelso utiliza la palabra Cristo como asignado a esa energía, es decir, energía crística. No más que nosotros en el cristianismo, por influencia de la interpretación humana de las escrituras, cuando se utiliza la palabra Cristo pensamos en Jesús de Nazaret, y no, Jesús de Nazaret es la personalidad, y Cristo es esa energía interna. Por eso se le llama energía crística. Y Paracelso que utiliza la palabra Cristo refiriéndose a esa energía. Cristo opera como el renovador de la luz eterna, es decir, hay un fluido, hay una operación a partir de esa energía crística.
La siguiente es de Jacob Boehm, ya estamos en la beta alquímica, estamos con los alquimistas, Paracelso era uno de ellos, Jacob Boehm es otro de ellos, y aquí Jacob Boehm nos dice, la sabiduría es la respiración del poder divino, un rayo y un soplo del omnipotente. Aquí, para esa fuente original, utiliza la palabra soplo, o soplo divino. Vamos a la siguiente, es el término uno de los términos más exquisitos o más empleados por los alquimistas. La quinta esencia es la verdadera vida de la naturaleza. Es una emanación de la palabra. En la quinta esencia reside la región paradisíaca, la parada fluida del poder y de la virtud divina, donde las propiedades reposan en igualdad de uniformidad. Jacob Boehm, la llave. Aquí la quinta esencia, recordemos que lo que es este cosmos está generado por 4 esencias, que son los 4 elementos fundamentales. Los 4 éteres. Los 4 éteres. La quinta esencia viene siendo la parte divina. O el quinto éter. O el también. quinto éter. Le llaman también quinto éter. Y donde dice que reside en la región paradisíaca, o sea, reside en la parte divina del ser humano. Dice, la palabra fluye del poder y la virtud divina, donde las propiedades reposan en igualdad de uniformidad. O sea, toda esta parte divina de nosotros es unidad, todos somos uno solo a nivel espiritual. También Jacob Boehm, en otra cita de este mismo libro, La llave, dice, la voluntad fluida es producida por la palabra o respiración divina, soplo, así como la unidad. Por lo tanto, la voluntad anhela seriamente la unidad. Y esta anhela la sensibilidad, esto es, la región del fuego. Así, una anhela la otra y cuando hay esta ansia, ocurre como un estallido o un resplandor de iluminación. Está empleando 2 términos más, voluntad fluida y respiración divina. Voluntad fluida, fluye, ¿por qué fluye? Ya no hemos abundado mucho en ello, después vamos a abundar más, en el sentido de que el ser original, como es absoluto y es pleno, es estático. Y ya habíamos mencionado, el ser no se expande. ¿Por qué? Pues porque ya es todo, ya es completo. Y si no se expande, no se mueve. ¿Para qué necesita moverse si lo tiene todo? Solamente lo que necesita crecer o expandirse se mueve. Cuando hablamos de voluntad fluida, cuando se le da el término de fluido a esta fuente original, desde la palabra fuente ya estamos hablando de algo que fluye, ya está en movimiento. Dicho en otras palabras, la fuente original, o más bien redondeando, la fuente original, es la primera manifestación dinámica del ser estático. O sea, desde lo estático que es el ser, esta fuente original es la primera forma dinámica de manifestación, porque fluye, está fluyendo. Vamos a la siguiente, ahora nos vamos con los Rosacruces, también son de la tradición alquímica. Salomón dice que la sabiduría es un infinito tesoro para el hombre, pues ella es el aliento de la fuerza divina y un rayo de la gloria del Todopoderoso. Parma Fraternitatis del Orden Rosacrucis. Aquí la sabiduría que se refiere es la sabiduría del conocimiento que nos da en la manifestación del ser en el humano. No es una sabiduría debida a lo que es un acervo cultural de leer muchos libros, etc. Esa es la sabiduría relativa. La sabiduría que habla, aquí Salomón habla de ese contacto con el ser y que fluye inmediatamente el conocimiento absoluto a partir de que ese contacto se hace en el ser humano. Y qué interesante porque Salomón es el ícono del hombre sabio. Y Salomón, como ícono del hombre sabio, está diciendo que la sabiduría es ese aliento de la fuerza divina. Es que la sabiduría no soy yo. La sabiduría es ese fluido, esa fuente original en la que, de alguna manera, evidentemente, él se conectó con esa fuente y su sabiduría emanaba de esa fuente. Bien, vamos a una última cita en relación a los términos empleados para referirse a la fuente original. Y en esta cita, Rudolf Steiner, de la antroposofía, en una sola cita, emite 3 términos para referirse a esa fuente. Dice, del 13º eón fluye
lo que los 12 bodhisattvas tienen que enseñar. Es la misma esencia a la que los antiguos rishis llamaban Vishvakarman, a lo que Zoroastro llamó Ahura Mazdao. Es la entidad que nosotros llamamos Cristo. Jesús fue ungido, esto es, compenetrado del Vishvakarman, del Cristo. Aclaro, no fueron 3, fueron 4 términos los que utiliza aquí Rudolf Steiner. Está prácticamente articulando términos de 4 tradiciones para referirse a una misma fuente. 13º eón para los budistas. Los budistas tienen la tradición de que en el hiperespacio, en el Shambhala, o en el, para la tradición budista, le llamaban el Shambhala, ¿cómo le llamaban? Se me escapa el... No, Shambhala. Sí, pero había otro término, Nirvana, el Nirvana. Es que el término Nirvana es más usado desde los Vedas se utilizaba el término Nirvana. Entonces, para ellos, en el Nirvana residían esos 12 bodhisattvas. Buda era uno de esos 12 bodhisattvas encarnados, según la tradición budista, y de esos 12 bodhisattvas, en el Nirvana, había un punto de convergencia de ellos 12, que le llaman el 13º eón, es decir, el 13º. O sea, 12 bodhisattvas y un 13º punto que es donde convergen todos, y ese 13º eón se utiliza en el budismo, lo jala Rudolf Steiner, lo pone en relación con el Vishvakarman, que viene de la tradición védica, referida a los rishis, que fueron los grandes sabios que se dice que iniciaron la escritura de los Vedas. Allá le llaman Vishvakarman, y Zoroastro, que fue todavía más antiguo que ellos, en la tradición persa. Zoroastro viene de Persia, fue el gran maestro de Persia, lo que hoy es Irán e Irak, principalmente Irak, lástima, metidos en una circunstancia social impresionante, terrible en cuanto a la beligerancia que todos conocemos. Y de la tradición persa, el gran maestro fue Zoroastro, o Zaratustra, también se le conoce como Zaratustra, y Zaratustra le llamó Ahura Mazdao. Después vamos a leer unas citas exquisitas sobre Zaratustra en relación a ese Ahura Mazdao, y ya nos dice Rudolf Steiner que es esa energía crística, es ese Cristo con la energía que fue ungido Jesús. O sea, Jesús de Nazaret fue ungido con esa energía crística. Eso es la energía que libera al hombre, es la energía que permite la iluminación del hombre natural. Entonces, esos son los últimos 4 términos. Con eso cerramos este aspecto. Y ahora vamos a leer, aunque sea brevemente, porque el tiempo nos está ganando, algunas citas más. Nada más información técnica, teníamos un problema ahorita con las diapositivas en lo que es la página, y ahorita fueron resueltas las PowerPoint. Pasa que es muy extenso el PowerPoint, y ahorita ya quedó listo para las personas que están en la red, poner F5 para que haga un refresh la página y tenga las diapositivas ya corregidas. Antes de leer las nuevas citas, voy a replantear lo que habíamos mencionado en la charla anterior. Y lo replanteo porque, si ustedes observan, todas las citas anteriores, bueno, no todas, pero muchas de las citas anteriores hacen referencia a la luz. La luz es el fenómeno fundamental para entender esta fuente original. La luz es un misterio para el hombre. Tanto la luz artificial, la luz tangible, la luz que nosotros podemos apreciar, como la luz original. Es un misterio para el hombre, sigue siendo algo que el hombre no ha comprendido en cuanto a la esencia de la naturaleza de la luz. Hay científicos que dicen que son fotones y que los fotones son corpóreos, y hay quienes dicen no son fotones, son puros fluidos vibratorios. Pero en ese debate entre la naturaleza de la luz, la ciencia va a seguir divagando y jamás van a encontrar ni van a demostrar ni a dilucidar la verdadera naturaleza de la luz, porque la luz es un misterio. Y la luz es precisamente la naturaleza de esa fuente original. Por eso retomo lo que habíamos planteado hace una semana.
La luz, por lo mismo que es un misterio para el hombre, posee las cualidades de Dios o las cualidades del ser. Todas las cualidades que se le han atribuido a Dios históricamente en todas las tradiciones, las posee la luz. Por ejemplo, Dios es intangible, nadie lo ve y nadie lo percibe. La luz también es intangible, y ya lo hemos mencionado. Creemos que vemos la luz, pero no. Aun cuando encendemos un foco, vemos esa lámpara incandescente que se iluminó, pero no vemos los rayos de luz que salen del foco y se proyectan en la pared. Esos rayos no los vemos. Vemos la pared iluminada, pero la luz que fluye entre la fuente y los cuerpos sólidos, los ojos no la pueden ver. Entonces la luz es intangible. La luz como tal es intangible. De Dios a Dios no lo vemos, pero vemos su manifestación, que es el universo. Igualmente, la luz no la vemos, pero vemos cómo se manifiesta proyectada en los cuerpos físicos. El mismo fenómeno de Dios. ¿Sí? Escuchamos. Sí, en el mundo dual la oscuridad también es un misterio. No, porque la oscuridad no existe. Y eso lo vimos en el tema de dualidad. Es que existe la luz, pero la oscuridad no existe. Llamamos oscuridad a una disminución radical en la magnitud de luz. Pero la oscuridad no existe como tal. Igual el frío no existe. Llamamos frío a una disminución radical en la cantidad de calor, pero el frío como tal no existe. Y así, en todas las dualidades una es y la otra no es, en todas las dualidades. Bien, ahora, Dios es incognoscible. Nadie lo comprende, nadie lo entiende, nadie entiende su naturaleza. Lo acabamos de decir hace unos minutos, la luz también es incognoscible. La naturaleza de la luz es un misterio para la ciencia y para el hombre. Dios es omnipresente. Todas las tradiciones hablan de la omnipresencia de Dios. Pues sorpresa, la luz también es omnipresente. La luz atraviesa todos los cuerpos sólidos. Que no nos demos cuenta es otra cosa. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque la luz no la vemos. La verdadera luz, la luz original, penetra todo el universo. Es omnipresente también. La luz original de la que estamos hablando, que es la fuente original. Luego Dios es eterno, está en la eternidad. Y ya habíamos dicho que la eternidad no es una cantidad gigantesca de tiempo, no. La eternidad es el no tiempo. La eternidad es donde desaparece el tiempo. Y la ciencia comprobó que a la velocidad de la luz desaparece el tiempo. Y todos los cuerpos, cuando viajan conforme se aproximan a la velocidad de la luz, conforme aumentan su velocidad, nunca llegan a la velocidad de la luz. Porque también a la velocidad de la luz no solamente desaparece el tiempo, desaparece la forma. El espacio desaparece. Desaparece la forma y el tiempo. Las dos desaparecen a la velocidad de la luz. Entonces, conforme los cuerpos se acercan a la velocidad de la luz, sufren un desfasamiento en el tiempo. Por eso los cosmonautas, los astronautas, cuando regresan a la Tierra, sus cuerpos biológicos llegan con un desfasamiento de tiempo con respecto a los que permanecimos aquí en el planeta, por la velocidad en que viajamos las naves espaciales. Entonces, hay un desfasamiento en el tiempo a través de la velocidad, y a la velocidad de la luz desaparece el tiempo. Entonces, el no tiempo es de eternidad y Dios es eterno. En Dios no hay tiempo. La forma también desaparece, Dios no tiene forma, igual a la velocidad de la luz, no existe forma. Eso lo planteamos hace una semana y nos acompañó un amigo que es un hombre dedicado a la ciencia y hizo una aportación interesante. Nos comenta él que a la velocidad de la luz, o más bien, la reflexión es otra. La propia fórmula de la relatividad, cuando se desarrolla, arroja que a la velocidad de la luz todo termina en una raíz cuadrada de cero, es decir, nada, por eso desaparece la forma.
Pero la reflexión de él, y es por lo que surgió la primera pregunta de hoy, ¿esa luz original no viajaría más rápido que la luz tangible? Es muy probable que sí. Y resulta que si la fórmula de la relatividad se desarrolla a partir de una velocidad de la luz mayor a la de la luz tangible, que son los 300.000 kilómetros por segundo, termina el desarrollo de esa fórmula arrojando una raíz cuadrada de -1. Y la raíz cuadrada de -1 no tiene respuesta. Si alguien tiene alguna carrera de ingeniería, recordará que en el álgebra superior a la raíz cuadrada de -1 se le llama número imaginario y se representa con la letra I como número imaginario. Y a partir del I, que es el número, la raíz cuadrada de -1, se hacen muchísimos planteamientos matemáticos a partir de ese número imaginario. Y si la fórmula de la relatividad termina en una raíz de -1, que es el número imaginario, eso comprueba que el universo es imaginario. Ahí es donde se arroja y se comprueba que el universo físico es un holograma. Por eso, insisto, detrás de la luz está todo el misterio. Todo el misterio. Y la fuente original de la que estamos hablando es luz. Es la luz. Es una luz no tangible a los ojos. Es una luz que, aunque se proyecta y es omnipresente porque traspasa todos los cuerpos físicos, no podemos ver ni siquiera su manifestación, porque va más allá de lo tangible. Y ahí es donde están todos estos planteamientos, todos estos enigmas en los que la ciencia ahorita está metida más que nunca. Bien, vamos a dar lectura a esas otras nuevas referencias que hablan sobre la fuente original, pero ya en otros términos, digamos, agregando nuevos elementos, aunque vamos a ser un poco breves porque ya el tiempo nos está ganando y hay otro subtema más adelante que hay que abordarlo. Adelante. Si los príncipes y reyes pudieran guardar el Tao, todos los seres se acogerían espontáneamente a su hospedaje, y el cielo y la tierra se unirían para llover rocío. El pueblo, sin necesidad de decretos, se concentraría equitativamente por sí mismo. Lao Tse, Tao Te Ching. Aquí la fuente original, que viene siendo el Tao, si el ser humano comprendiera lo que viene siendo ese Tao, pues no haría rituales, no generaría decretos, porque eso nada más es la transfiguración, perdón, es la parte simbólica de lo que viene siendo la fuente original. En realidad la fuente original se manifiesta, no hay que decretar, no hay que hacer rituales ni nada, simplemente llega. La siguiente es del taoísmo y es una de las citas más exquisitas que me ha tocado leer en relación al Tao o a esta fuente original, que esta cita va en contraposición a lo que las religiones tradicionales hacen. Las religiones tradicionales buscan tener más miembros en sus filas para crecer y erigirse como una gran religión. Y en esa cita Lao Tse dice, el gran Tao, recordemos el Tao es la fuente original, el gran Tao viste y nutre a los seres y no se adueña de ellos. Una cita exquisita. Alimenta y no hay nada de por medio, no hay un interés de por medio, no se adueña de los seres. La siguiente es de Confucio. El hecho de que el hombre pueda afrontar las fuerzas espirituales del universo sin miedo alguno demuestra que entiende las leyes de Dios. Confucio. Aquí Confucio es muy exquisito en mencionar que las leyes naturales, el origen de todo lo que es esta naturaleza, el fundamento de las leyes universales, al conocerlas, conocemos que la parte esencial del cosmos se manifiesta en esas leyes. Y por ende, lo que son las fuerzas espirituales del universo, las dividimos como lo que es el trigo y la cizaña, se divide lo que podemos distinguir lo que es falso y verdadero. Al distinguirlo, lo que es la fuerza espiritual del universo, no tenemos por qué tenerles miedo. Hay muchas tradiciones religiosas en el cual infunden el temor a Dios. Y esto es por desconocimiento de las leyes universales. La siguiente cita es del Evangelio de Buda, nuevamente emplea el término luz, que tanto se reitera en las citas, dice algo muy interesante además. La luz infinita es la fuente de la existencia espiritual del estado del Buda.
Las obras de los brujos y los hacedores de milagros son fraudes. Hace minutos, bueno, al inicio de la charla, hablábamos de ese yo superior que tanto se confunde con el ser original, pero que se ha utilizado precisamente para brujería, para hacer milagros y para hacer todas esas cosas. Y Buda nos alerta, es puro fraude. Olvídense de milagritos, olvídense de cosas paranormales, todo eso es puro fraude. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a abundar eso en otro tema que viene adelantito, el tema se llama la puerta falsa. La puerta falsa. Es el tema 18, ahorita estamos en el 16, ya está casi en puerta. Ese tema no sé si nos vaya a llevar 3 o 4 sesiones porque tiene muchísimas citas y habla precisamente de todas las desviaciones. Entre ellas es una de las que aquí está haciendo alusión Buda, y es importante que tengamos una referencia importante sobre todas las desviaciones con las que se ha manipulado la humanidad a través de elementos que parecen ser espirituales pero que no lo son. Bien, vamos a la siguiente del Evangelio de la Verdad. La verdad es la boca del Padre, y su lengua es el Espíritu Santo. El que se une a la verdad se une a la boca del Padre por su lengua, cuando llega a recibir el Espíritu Santo. En base a esta cita, esta fuente original que viene siendo el Espíritu Santo, como un medio entre lo que es el origen, que es el Padre, y el Hijo, que es nuestra chispa divina de Espíritu. El medio viene siendo el Espíritu Santo. Es aquí donde podemos comprender el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como emisor, el Hijo como receptor y el medio, el Espíritu Santo. La siguiente cita es del Evangelio de Judas, y aquí Jesucristo vuelve a lo que hemos ya abordado, en el sentido de que esa luz es la verdad, esa luz es el conocimiento absoluto, habla sobre ello y es una relación entre la palabra del hombre y la luz de la verdad. Dice, quien me envió está aquí con ustedes, Él es la verdad. Yo les digo a ustedes, hermanos, que la verdad y la palabra son la misma cosa. Pero es más fácil conocer la palabra que conocer la verdad. La palabra se oye y parte de ella se comprende, mas la verdad no se puede oír, ni se puede ver, porque es la luz que ilumina nuestro espíritu, es la fuente original, la luz que ilumina nuestro espíritu. En ella está la verdad. Yo les enseño la palabra, mas mi Padre les enseñará a conocer la luz, porque Él es la verdad. Hace una distinción entre lo que Él dice de su boca y la luz de la verdad. Entonces dice, yo les enseño con la palabra porque ustedes la pueden entender con sus oídos, con su mente, algo les puede quedar de la verdad, pero la verdad absoluta está en la luz, y la luz que viene del Padre, etcétera, etcétera. Entonces hace una distinción muy interesante sobre ello. Vamos a la siguiente, que es de Corintios. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Corintios 1. Aquí, esta fuente original que viene siendo la palabra, la vibración, que surge de lo que viene siendo la verdadera sabiduría, que es el conocimiento interior, y nos menciona que a otros, la palabra de ciencia, pero según el mismo Espíritu. En aquel entonces era muy complejo comprender esta cita, mas sin embargo hoy la ciencia, prácticamente de los íconos científicos más avanzados que ahorita, que es Stephen Hawking, nos menciona que todo este cosmos, no participó Dios en este cosmos, porque Dios no está en la existencia. Y se metió en una rebatienda científica impresionante. Sin embargo, tiene razón. O sea, la ciencia ya está mencionando estas dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del cosmos. Y es aquí donde la ciencia ya evoca lo que viene siendo esa naturaleza de Dios. La siguiente cita ya es del Islam, muy breve, muy clara, dice Ibn Arabi. Un hombre es en esencia un taller divino. La aceidad de Dios está revelándose constantemente. Volvemos a términos que habíamos manejado, aceidad, que es la cualidad del ser, que es la fuente original, y se está revelando constantemente. Esa fuente es la que nos da la revelación. Es la fuente de luz que nos puede
propiciar en nosotros esa revelación. Vamos a la siguiente también del Islam. Cada habitación o sala recibe luz según su ventana. Ibn Arabi, el núcleo del núcleo. Interesante esta cita. ¿Qué es esa ventana? La conciencia. Mientras más despierta esté nuestra conciencia, recibirá más luz. Cuando inició la charla, de hecho, preguntaban si la luz llegaba a nosotros o nosotros a ellos. Ni necesitamos ir, ni necesita llegar. Solamente hay que abrir la ventana. Es todo. O sea, no necesitamos hacer un viaje nosotros hacia ella, ni ella necesita hacer un viaje nosotros. Aquí está aquí presente. Nada más hay que abrir la ventana. ¿Cómo abrimos esa ventana? Es una ventana del corazón, obvio. ¿Cómo se abre esa ventana del corazón? Reconociendo que nuestra personalidad no es nuestra realidad. En el reconocimiento de que nuestra personalidad no es nuestro ser, esa ventana se abre. A eso se le conoce como autonegación. Jesús de Nazaret habló mucho sobre la autonegación y lo vamos a abordar como tema entre los inicios del tomo 2. Bien, vamos a la siguiente. Rudolf Steiner. Ahí es la última de este espacio. Bien. Tras la sabiduría del amor, traer la sabiduría del amor ha sido la misión de los bodhisattvas y del Buda. Dar a la humanidad la fuerza del amor ha sido la misión del Cristo. Hemos de distinguirlo claramente. Aquí, esta cita de Rudolf Steiner es una conciliación muy interesante, porque los budistas dicen que Buda fue el maestro del amor, y los cristianos dicen que Jesús de Nazaret fue el maestro del amor. Entonces, es una disyuntiva que genera controversia. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Quién era el maestro del amor, Buda o Jesús? Los dos. Los dos, ¿cuál es la diferencia? Buda lo hace a través de la sabiduría del amor. Y algo de lo que no se habla en cristianismo. Jesús fue el maestro de la fuerza del amor. O sea, él trajo el amor a través de energía. ¿Por qué a través de energía? Porque según la tradición budista, en el nirvana radican esos 12 bodhisattvas que son los grandes maestros de la gran fraternidad universal. Y esos 12 bodhisattvas irradian su energía y en el centro de ellos se concentra la energía del 13º eón, como se había leído en otra cita, que es la energía crística. Entonces, mientras que Buda fue una encarnación de uno de esos 12 bodhisattvas, Jesús de Nazaret encarnó la energía que irradia los 12, la energía del centro de los 12, que es la energía crística. Por eso Rudolf Steiner habla de que Jesús fue el maestro de la fuerza del amor. O sea, él trajo el amor, pero como energía, no como sabiduría, sino como energía. Se dice que antes de Jesús de Nazaret, el hombre no estaba lo suficientemente facultado para conectar con esa energía crística que es la fuente original. Y a partir de Jesús de Nazaret se abren las condiciones para que el hombre pueda reconectar con esa energía. Por eso marca un parteaguas tan importante la llegada del Cristo, o de Jesús de Nazaret, pero mejor dicho el Cristo, que es la energía crística. Y actualmente el hombre está ya en condiciones, si así lo dispone, para abrirse. Y la gran pauta que Jesús de Nazaret da para conectar con esa energía crística nos llega a través de una frase que él emite cuando dice: niégate a ti mismo y sígueme. Ese niégate a ti mismo es el acto de abrir la ventana del corazón, porque con la autonegación se abre esa ventana del corazón y nos abrimos a esta luz. Esa es la ventana, es la llave mágica, la autonegación. Por eso es tan importante, es un tema fundamental y lo vamos a abordar
entre los primeros del tomo 2. No falta mucho. Insisto, es clave y es la gran pauta que da Jesús de Nazaret, la autonegación. O sea, la esencia del cristianismo no está en la moral de pórtate bien y sé buen chico para que Dios te salve. Esa no es la esencia del cristianismo. Eso es la carga moral que las religiones cristianas le pusieron para que la religión se constituyera en un servidor de la sociedad, para que la sociedad se haga cada vez más justa. La esencia del cristianismo no está allí, porque Jesús de Nazaret jamás en sus diálogos y en todos sus pasajes bíblicos nunca habla de un buen comportamiento. Él no habla para nada en esos términos. La gran aportación y la gran esencia del cristianismo está en la autonegación. Cuando él dice, niégate a ti mismo y sígueme. Y ese niégate a ti mismo significa reconoce que tu personalidad no es tu realidad, no es tu ser. Y en ese reconocimiento está la esencia del cristianismo, porque ahí es donde se abre la ventana para que fluya la fuente original. Bien, vamos al último subtema, ya muy breve, ya lleva menos citas. Ese último subtema es no hay espacio vacío, es decir, que el universo, en tanto que materia, el universo está absolutamente vacío, porque la materia no ocupa un lugar en el espacio. Como materia, el universo está totalmente vacío. Pero, en cuanto a la fuente original, el universo está absolutamente lleno. No hay espacio vacío de la fuente original en el universo. Entonces, esto nos acerca al principio de polaridad. Lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos es puro vacío, es nada. Todo lo que percibimos que es materia, el universo está vacío de ella. Pero lo que no percibimos, que es la fuente original, el universo está absolutamente lleno de ella. No hay un solo espacio vacío de esta fuente original. Vamos a la primera cita, que es de la Fraternidad Rosacruz, y es totalmente contundente, clara y breve. No hay absolutamente ningún espacio vacío. Así de breve la cita y clara. Ningún espacio vacío. Claro, esta cita está referida precisamente a este fluido electromagnético. Hermes Trismegisto nos dice, el vacío no existe, ni puede haber existido en el pasado, ni existirá nunca. Ni siquiera la región externa al cosmos está vacía. Está llena de las cosas de la naturaleza similar a su propio ser divino. En otras palabras, está lleno de la naturaleza consustancial del ser divino, es decir, del origen de todo. ¿Qué nos está diciendo Hermes? El universo está absolutamente lleno, no hay ni un solo espacio vacío, totalmente lleno de la energía de esa naturaleza consustancial por el origen. Entonces, una cita muy clara de Hermes Trismegisto. La siguiente es del cristianismo, viene del Evangelio de Tomás. Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todos ellos. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Parta un leño y allí estoy yo. Levante una piedra y allí me encontrará. Que también aparece en los libros canónicos, sí, esa cita, no nomás en el Evangelio de Tomás. Entonces no hay espacio vacío a nivel de lo que viene siendo esa parte original de toda la naturaleza y del ser humano. Y aquí se está refiriendo a la energía crística, porque dice yo estoy, ahí está hablando, esta cita es de la etapa en que Jesús ya se había iluminado, después del bautizo, cuando recibió el Espíritu Santo, el pasaje bíblico de que recibe el Espíritu Santo en el Jordán. A partir de ahí deja de ser Jesús de Nazaret y empieza a ser el Cristo. ¿Por qué? Porque ya porta la energía crística. Y ahí habla en primera persona. Partan un leño, ahí estoy, y donde abran cualquier espacio, allí estoy. Claro, se está refiriendo a la energía crística. Ya no se está refiriendo a Jesús de Nazaret, se está refiriendo al Cristo, a la energía crística, y todo el universo está lleno de esa energía crística. La siguiente ya es la última de la exposición de hoy,
es de Krishnamurti. En esta cita nos dice: la mente que está por completo tranquila se encuentra totalmente llena de energía. Esa energía es anónima, no es suya ni mía. Esa energía, esa intensidad, esa vitalidad no se genera mediante una acumulación, sino a través de un profundo ejercicio de investigación sobre dónde se encuentra esa energía. A través del profundo ejercicio de preguntarse de dónde viene esa energía. Bien, Krishnamurti coincide, el universo está lleno de esa energía, pero esa energía no es asimilable para una mente identificada, para una mente cargada de las cosas de la mente. Entonces es una energía ajena a la naturaleza de la mente. Entonces, con esto estamos redondeando ya el tema, o mejor dicho, la mitad de este tema, porque la segunda mitad de este tema, que la vamos a abordar en el siguiente, en la siguiente emisión, siguiente jueves, para quienes nos acompañan tanto presencialmente como en la red. En la segunda parte vamos a hablar ya más particularmente de la luz. Ya vimos cómo muchas de las citas coinciden o le dan el apelativo de luz a esta fuente original, y efectivamente es luz, esta fuente original es luz. La misma ciencia coincide, y la ciencia tiene clarísimo que la energía que fluyó a partir del Big Bang, cuando inicia el universo, cuando se forma el universo, esa energía de la que se forma el universo es luz. Y la ciencia lo tiene clarísimo. Claro, una luz de una frecuencia vibratoria muchísimo más elevada que la que nosotros vemos, y muy probablemente a una velocidad mayor de los 300.000 kilómetros por segundo. Y si el universo brotó de luz, el universo se formó a partir de una emanación de luz, y la ciencia lo tiene claro, fue una emanación de luz. Entonces, en la luz está todo el misterio del universo, y está el misterio del hombre y del universo y de todo. Está el misterio todo en la luz. Y esa segunda parte que vamos a exponer ya es directamente relacionada con la luz. Y al hablar ya más directamente sobre el fenómeno luz, vamos a entrar a una reflexión muy importante. La única fuente de luz de la que goza este planeta es el Sol. Recibimos luz de estrellas muy lejanas, pero la luz que llega de las estrellas es prácticamente nada, es un infinitésimo. La luz que llega de las estrellas es un infinitésimo. La luz auténtica, bueno, no auténtica, la luz que sí nos da lo que el hombre necesita en este mundo y el mismo planeta, viene del Sol, y de ninguna otra fuente que no sea el Sol. La misma luz que recibimos de la luna, sabemos que no es de la luna, es del Sol. La luna solamente es un cuerpo sólido que solamente refleja la luz del Sol. Entonces no hay ninguna otra fuente de luz en ese planeta más que el Sol. Y aún la luz artificial, cuando encendemos un foco, viene de una fuente eléctrica. Y toda la energía que se genera en este mundo eléctrica deviene de energía solar. Si es hidroeléctrica, es porque el sol provocó las lluvias, y las lluvias provocaron las caídas de agua a través de los ríos, y de ahí se extrae la energía eléctrica. Si es energía térmica, a través de una planta termoeléctrica, es porque se está quemando carbón o petróleo. Y tanto el carbón o petróleo, su energía deviene de la energía solar. Sin la energía solar no existiría ni el petróleo ni el carbón. Son restos fósiles de organismos vivos que vivieron por la energía solar. Entonces, esa energía solar, petróleo, carbón, sigue siendo energía solar concentrada. Y aún la energía que nosotros comemos, una manzana, una naranja,
una calabaza, cualquier fruta, cualquier verdura, es energía solar concentrada, porque sin energía solar no habría fotosíntesis. Toda la energía vegetal es energía solar. En pocas palabras, toda la energía de todos los órdenes en este planeta viene del Sol, incluida la luz. Y nosotros, como personalidad, somos energía, y como ser, somos luz. Entonces, todo es energía, todo es energía. Y la energía, insisto, natural, única, que recibe el planeta es del Sol. Por lo tanto, el Sol juega un papel fundamental para nosotros, mucho más fundamental de lo que nos imaginamos. Por algo las tradiciones, todas, se refirieron al Sol, en algunos casos de manera ya desviada, adorándolo como si fuera Dios, pero en otros casos con una objetividad plena, dándole el papel que le corresponde al Sol. Entonces el Sol es un factor fundamental. Bien, pues la próxima charla vamos a seguir hablando de la fuente original, pero ahora como fenómeno luz, y además de referirnos como fenómeno luz, ya vamos a hablar del papel que juega el Sol hacia nosotros y el significado que puede tener el Sol para nosotros. Hasta ahorita un significado impresionante porque estamos vivos gracias a él. Pero la fuente original, las posibilidades de acceder a esta fuente original, el Sol nos las puede potenciar impresionantemente. Y vamos a hablar de ello. Sí, también les recomendamos que vean el video que se les envió con el correo y que también está publicado en la página acerca de Gira Ratan Mane, que es el tema que vamos a ver el próximo jueves. Acerca de la contemplación solar, vamos a hablar, va a ser dedicado al Sol, el próximo, no se lo pierdan. Los que nos acompañan en Guadalajara, ya sea que se metan a la red o que nos acompañen presencialmente, es interesante compartirlo presencialmente también, indiscutiblemente. Los que nos acompañan por la red, no se lo pierdan. Si tienen la posibilidad, inviten a incluso a algunos amigos para que también se metan a la red, para que lo vean, porque es un tema impresionante, es un tema que puede determinar muchísimas cosas. Y claro, si alguien se lo perdió, pues no importa, ya después lo subiremos a la página y lo verán en repetición, pero claro, si lo vemos en vivo, tenemos la oportunidad de emitir preguntas, comentarios, compartirlo, que es importante. Y no sé si hay ahorita alguna pregunta más, si estamos cercanos al límite del tiempo. En la red no sé si hay alguno, aquí en Guadalajara. Bien, entonces si no hay comentarios, si no hay preguntas, con eso cerramos unos minutitos antes de la hora. Qué bueno que no estemos apretados, maravilloso. Y de antemano les agradecemos su presencia a todos. Muy bien.